Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos nuevamente. Este es su canal de entrevistas, charlas, pláticas, como quiera llamarlo, pero ya sabe que aquí siempre encontrará contenido que nos da conocimiento. Yo soy su amigo Mario Rangel. Antes de que se me olvide, por favor, no sea malito, regálenos un like, suscríbase al canal, píquenle a la campanita de las notificaciones que se encuentra por aquí abajo para que se entere cuando subamos contenido nuevo. Y un favorzote, por favor, comparte este video, háganos llegar a más audiencia, compártanlo con quien usted quiera, amigos, enemigos, conocidos, desconocidos, pero háganos llegar a más gente para que nosotros sigamos generándole más contenido de este tipo. Y bueno, el día de hoy está con nosotros un filósofo, el cual pues nos viene a hablar de un libro en específico, su obra que él anda publicando, la cual pues es bastante interesante porque pues es una agrupación de varios conceptos, pero ¿quién mejor que él para que nos explique y nos diga cómo está estructurada esta obra que nos viene a presentar? Está con nosotros Cristian Daza. Cristian, ¿cómo estás? Hola Mario, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación a esta conversación. Genial. Oye, bueno, antes que nada, lo que todos hacen al pasar por este canal, dinos quién eres, qué haces, a qué te dedicas, cuéntanos. Bueno, me llamo, como tú de alguna manera, o sea, ya lo dijiste, me llamo Cristian Daza Viera, soy casado, tengo 2 hijos, soy profesor de filosofía, licenciado en educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, estudié licenciatura en filosofía y bachiller en filosofía en la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, y soy instructor de meditación, eh, y tal como tú muy bien lo mencionabas, acabo de escribir un libro. Genial, genial. Oye, eh, eh, cuéntanos un poco esta parte de filosofía y meditación. ¿Van de la mano? ¿Es algo que se pueda compaginar en algún momento? Sí, interesante la pregunta, vas como casi inmediatamente al meollo del asunto. Yo creo que hoy día, producto de muchos fenómenos, uno de ellos la globalización, hay como un desarrollo también de las neurociencias, hay como un diálogo bastante interesante, diría yo, fecundo, entre lo que son las filosofías orientales y las filosofías occidentales. Yo creo que de ahí están surgiendo muchas cosas, y uno de los aspectos que se da tanto en la filosofía oriental como también en la occidental es el tema de la meditación. Las filosofías helenísticas, es decir, los estoicos, los epicúreos, los cínicos, pero fundamentalmente los estoicos y los epicúreos hablan mucho de la meditación, ¿sí? De la contemplación. Nosotros en general tendemos a escuchar estos conceptos como provenientes del oriente, del budismo, del hinduismo. No obstante eso, dentro de la filosofía occidental también está, y creo que hoy eso está relevándose, está apareciendo, y eso es bastante interesante lo que está ocurriendo. Oye, pero generalmente, pues, no sé si pudiese haber alguna explicación o cómo interpretas tú esto, ¿no? Cuando, cuando la gente habla de filosofía oriental, luego empieza a imaginarse uno calma, tranquilidad, paz, reflexión. Pero cuando hablas de filosofía, pues europea, todos estos autores que conocemos, filósofos, generalmente pues nos viene el caos, ¿no? Una serie de preguntas infinitas que lejos de tenerte como la filosofía oriental lo refleja,
en calma, pues te tienen del otro lado, ¿no? Te tienen una revolución del pensamiento. ¿A qué se debe eso? Mira, déjame contarte que eh, a propósito del libro, ¿ya? Yo estaba leyendo, siempre he leído a Michel Foucault, ¿sí? Michel Foucault lo dividen pedagógicamente. Yo no creo que Michel Foucault esté tan de acuerdo con eso, pero en general el conocimiento que se tiene de Michel Foucault es que existe una etapa arqueológica, una etapa genealógica y una etapa de la ética, ¿sí? De la ética, del curasui, del cuidado de sí. Esa parte del pensamiento de Michel Foucault es la más desconocida, ¿sí? Es la que menos se ha estudiado. En esa parte de la filosofía de Michel Foucault, lo que hace es rescatar lo que son las filosofías helenísticas y lo que implica el curasui o el cuidado de sí mismo, ¿sí? Entonces, lo que hay ahí es rescatar una dimensión de la filosofía que se podría decir que es la filosofía misma y que ha sido subsumida por otro tipo de filosofía que es la filosofía más bien académica, más bien de gremios, que es la filosofía de especialistas, pero que la filosofía occidental, la filosofía en su momento original, es decir, la filosofía antigua, de lo que se preocupaba era eh, de, que, de que la filosofía fuera un modo de vida, no, no digamos, no un discurso, sino que una manera de estar en el mundo, una manera de percibir la realidad, una manera de, eh, de justamente acercarse a la sabiduría, una manera de encontrar la calma, una manera de lograr la ataraxia, ¿sí? Lo que pasa es que la filosofía, bueno, por ejemplo, Michel Foucault en este último periodo está influenciado por otro filósofo que se llama Pierre Hadot. Pierre Hadot hace una diferenciación entre lo que es. Pierre Hadot es un filósofo que murió en el 2010, es una persona que proviene de la teología, ¿sí? Entonces, pero Pierre Hadot lo que dice y que influencia a Michel Foucault en este último periodo, es decir, después aproximadamente a partir de los años 80, Pierre Hadot hace una distinción y que se hace cargo de esa distinción de Pierre Hadot, y lo que dice es que hay que distinguir entre lo que es la filosofía y el discurso filosófico. Es decir, nosotros, en general, los que hemos sido formados en filosofía, por lo menos acá en Chile, pero Pierre Hadot se está refiriendo a una cuestión más bien mundial, son parte de lo que es este discurso filosófico que es propio de la modernidad y que tiene que ver con una cuestión como digamos, más bien con el conocimiento, ¿sí? Con la teoría, pero que no involucra a la existencia toda. No es la filosofía como un modo de vida, no es la filosofía como un arte de vivir. Es decir, es la filosofía teórica desde Descartes en adelante. Lo que está haciendo Pierre Hadot y lo que está haciendo Michel Foucault es ir al origen, a la filosofía antigua precisamente, y mostrar que la filosofía antigua es un conjunto de prácticas, de ejercicios, de espiritualidad, pero no espiritualidad entendido a la manera cristiana. Pensemos que estamos hablando de la filosofía en los orígenes, todavía no aparece Cristo, digamos, ¿sí? Entonces es una espiritualidad que tiene que ver justamente con prácticas, con ejercicios que nos transforman. Esa dimensión de la filosofía
ha sido subsumida, olvidada, extraviada por cuando aparece, digamos, el discurso, el momento moderno, así lo llama Foucault, es decir, Foucault dice que eso se pierde al, al aparecer Descartes. Pierre Hadot dice que eso se pierde por una cuestión del cristianismo, esta filosofía como modo de vida, esta filosofía como arte, que está preocupada de la felicidad, de la ataraxia, de la calma, de la serenidad, no es la que nosotros nos hemos ido formando. Es esta filosofía la que uno podría encontrar importantes elementos que dialogan con la filosofía oriental, porque esta filosofía está llena de conceptos como justamente el cuidado, que después lo va a tomar de alguna manera Heidegger, la calma, está llena de la contemplación, la meditación. Ok. Oye, bueno, tomando lo que acabas de mencionar, entonces se podría, bueno, quiero que me digas tu punto de vista. ¿Se podría decir que lo que nosotros ya ahorita conocemos como filosofía solamente es una rama que se basa en la parte académica, por así decirlo? Ya no conocemos o hemos olvidado la parte, como tú lo llamas, espiritual, que era otro de los objetivos de la filosofía. Sí, lo que pasa es que la parte académica, la parte teórica, no es que uno la vea así como de manera peyorativa o condenarla o de alguna manera decir que eso está mal, ¿sí? Lo que pasa es que para los filósofos antiguos, para decir Pierre Hadot y luego Foucault, eh, la filosofía es fundamentalmente una práctica. La teoría ocupa un papel secundario, ¿sí? Entonces, esta práctica nos, como digo, nos transforma. Es decir, mira, cuando los filósofos antiguos se preguntan, el tema de la verdad y la filosofía siempre ha estado presente, ¿verdad? Pero uno no puede tener acceso, para estos filósofos antiguos, acceso a la verdad si es que no ocurre una transformación en mí, ¿sí? Es un precio que, mira, Lacan lo va a decir de alguna manera, es un tema que va a ver después Lacan. Lacan va a decir cuál es el precio que yo tengo que pagar por la verdad. Y el precio que yo tengo que pagar por la verdad, ahora viendo nuevamente a los filósofos antiguos, es la transformación, es vivir la filosofía. Henry Thoreau, no sé cómo no sé si lo estoy pronunciando bien, dice, nosotros tenemos muy buenos profesores de filosofía, pero tenemos muy pocos filósofos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos profesores de filosofía muy buenos, que son dueños de una teoría, de un discurso, pero muy pocos filósofos, porque lo que se está refiriendo Durón es que no vivimos. La filosofía, como digo, es un modo de vida, ¿sí? Una manera de estar en el mundo. Cuando hay un texto de Platón que se llama Alcíbiades, entonces en el Alcíbiades que es un aristócrata, es por decirlo de alguna manera, una persona de plata que quiere gobernar, entonces va a Sócrates, va a donde Sócrates a que Sócrates lo instruya. Y Sócrates le dice a Alcíbiades, ¿tú te conoces a ti mismo? El conócete a ti mismo siempre va junto con el cuidado de ti mismo. Entonces le dice, si ni siquiera te conoces a ti mismo, si ni siquiera te cuidas a ti mismo, si ni siquiera eres capaz de gobernarte, es decir, si yo soy sobrepasado en términos contemporáneos hoy día por la ira, por la rabia, por, la, por las pasiones, si ni siquiera soy capaz de gobernarme a mí mismo, Sócrates le dice al Alcibiades, ¿cómo vas a gobernar a los demás? Entonces le está haciendo un llamado, Sócrates le está haciendo un llamado al conócete a ti mismo, al cuídate a ti mismo. Porque si tú no eres capaz de gobernarte, ¿cómo vas a gobernar a los otros? Bueno, toda la filosofía helenística
de alguna manera está marcada por el cura sui, el cuidado a sí mismo, o el conócete a ti mismo. Entonces, no es que esta filosofía, que es la filosofía académica, sea, uno tenga que condenarla, pero es necesario entrar en este debate de rescate de esta dimensión de la filosofía como arte de vida, como modo de vida. Eso es lo que está haciendo Foucault en su última etapa, es decir, a partir de los años 80. Pero dentro de lo que está haciendo Foucault no es una tarea de eruditos, no es una discusión académica. Lo que está haciendo es una propuesta política, una propuesta de transformación, una transformación que está en mí, pero que está también en la sociedad. ¿Y quiénes están? Y la filosofía, de acuerdo a Pierre Hadot, a Foucault y a otros tantos, es justamente eso. Oye, entonces aquí es donde precisamente entonces embona la obra que acabas de terminar, ¿no? Eh, que lleva por nombre Comentarios filosóficos para tiempos actuales. ¿Puedes hablarnos entonces de ello, por favor? Mira, el comentario filosóficos para tiempos actuales tiene como una prehistoria. Yo escribo permanentemente en un diario digital que sí que se llama Página 19. Este diario digital tiene una línea editorial, se podría decir que es de política de izquierda, ¿sí? Entonces es un diario en donde el público lector no es un público especialista, no es un público, no son filósofos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo que hacer un ejercicio de tratar de escribir para un público que no es de especial, un ejercicio que a mí me parece muy motivante. No es un ejercicio de sufrimiento, digamos, ¿sí? Es un ejercicio que me motiva, porque creo que la filosofía y lo que haces tú, Mario, también en este canal, es acercar la filosofía a todos, ¿sí? Es conversar respecto a la filosofía. Es que la filosofía tiene algo que decir respecto de nuestro presente. Eso ya lo decía Kant. Kant, en el texto que es la ilustración, lo que dice es que la filosofía tiene que hablar de nuestro presente, ¿sí? El filósofo tiene que hablar. Cuando uno hace clase en los colegios, y 8 clases en la universidad, la pregunta que circula, y que si después la podemos volver a retomar si tú gustas, y es ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve filosofía? ¿Sí? Bueno, un aspecto, y como digo, después lo podemos volver a conversar, tiene que ver con hablar de nuestro presente. Entonces, estos artículos que yo he escrito en este diario hablan de política, hablan de salud mental, hablan de educación, desde la filosofía abordando nuestro presente y para un público que no es filósofo, ¿sí? Entonces yo reuní algunos de estos artículos y agregué otros inéditos porque además yo me di cuenta que fue una sorpresa, esto está lleno de circunstancias muy azarosas. Una de las circunstancias muy azarosas es que tenían eran muy bien recibidas por el público, ¿sí? Cuestión que para mí fue una sorpresa, eran muy bien recibidas. Entonces decidí juntar algunos de estos artículos, no todos, agregar otros y confeccionar, como digo, este libro en donde circulan autores como ya lo he mencionado, Pierre Hadot, eh, Michel Foucault, un novelista que se llama Alexandro Barico, un filósofo que hoy día está de moda, surcoreano, Byung-Chul Han, donde circulan pensadores como Yuval Noah Harari, donde está permanentemente la filosofía helenística, están todos dialogando para hacer un diagnóstico, como diría Foucault, que ese es el papel que le cabe a la filosofía, no preocuparse de estas cuestiones universales, y por eso tiene una pelea con Sartre, bueno, muy largo, pero hacer un diagnóstico del presente. Creo que eso
nos falta hoy día tener un buen diagnóstico del presente. Y creo que el libro, estos artículos de los cuales te comento, empiezan a entrar en ese debate. Oye, pero entonces, eh, tomando como base lo que acabas de decir, eh, la filosofía tiene que diagnosticar el presente, pero entonces tomas tú los conceptos filosóficos de antes, los postulados, todos los escritos por los grandes filósofos de antes, y los aplicas ahorita, o, o tú crees que eso se debe adaptar a la realidad de hoy. O sea, pasa como tal, así como una regla al mundo de hoy, o tiene que adaptarse al mundo de hoy. Muy buena pregunta. No, mira, cuando yo era estudiante de filosofía, o sea, estudiante de liceo, ¿sí? No sé cómo lo llaman allá en México, pero estudiante no universitario, de liceo, cuando uno está en la escuela, ¿sí? A mí, yo me preguntaba, ¿y esto que este tipo que se llama Sócrates, este tipo que se llama Aristóteles, qué tiene que ver conmigo, estudiante de ahora? Si hablaron en el siglo, si las filosofías del siglo V antes de Cristo estaban hablando del siglo IV, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Me preguntaba yo siendo estudiante, ¿sí? Entonces, es importante decir al menos dos cosas al respecto. Uno, ¿qué dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron ellos, estos tipos, estas personas llamadas filósofos, que me sirven a mí para abordar el presente? No es que yo sea yo vaya a recitar un discurso aprendido de memoria respecto a lo que dijeron estos personajes que no me hace ningún sentido con lo que yo estoy viviendo. La idea es qué dijeron estos filósofos que a mí me sirve para abordar mi presente. ¿Y por qué no decirlo? Para abordar los problemas actuales que yo estoy viviendo, ¿sí? Por lo tanto, la filosofía en relación a los problemas actuales que vive el hombre. La filosofía tiene mucho que decirnos respecto de eso, ¿sí? Entonces, un aspecto tiene que ver con eso, ¿sí? Porque hoy, y el otro aspecto de diagnosticar nuestro presente es porque los filósofos, digamos, hoy día están ocurriendo muchas cosas en el mundo. Hoy día es una situación en que políticamente la manera de habitar probablemente haya mucho que decir. Digamos, hay un debate al interior de la filosofía, de la política, de la sociología, por ejemplo, respecto de si es posible, después de esta pandemia, construir un mundo distinto, hacer un mundo mejor, digamos. Y la filosofía, obviamente que tiene que entrar en ese debate, y son debates apasionantes. Pero entonces, una vez que la filosofía diagnostica, como lo acabas de mencionar, la filosofía también propone una cura o es partícipe de la cura para ese diagnóstico que encontró. Mira, cuando Foucault pelea con Sartre, y cuando, el término de Foucault, la filosofía como diagnóstico del presente, es un término polémico, ¿sí? Es un término polémico porque un diagnóstico es como que yo le va a rebajar el estatuto a la filosofía, ¿sí? O sea, el estatuto de la filosofía, estoy hablando de Foucault, peleando con Sartre y peleando con la tradición filosófica, ¿sí? El diagnóstico viene así como un concepto más bien médico, un concepto que se utiliza en la escuela. Los profesores hacen un diagnóstico, los médicos hacen un diagnóstico. Entonces, el diagnóstico no es una cura, no es una solución, es como que yo le rebajara el estatuto a la filosofía, ¿sí? Preocupada de las grandes soluciones y de las grandes verdades, ¿sí? Preocupada. Y lo segundo de la filosofía como un diagnóstico del presente es, ¿qué es el presente? ¿A qué le llamamos presente? ¿Sí? Entonces, la filosofía
filosofía como diagnóstico del presente es tremendamente polémica, ¿sí? Incluso a Foucault le preguntan, oiga, usted habla del presente, no obstante eso, usted siempre va a los siglos XVI, a los siglos XVII, y ¿sí? Entonces, ese es algo, entonces la filosofía como diagnóstico del presente es de por sí algo que se riñe con una... Ahora, lo segundo, la filosofía debiera proponer soluciones, debiera proponer, esto es lo que hay que hacer como parece que la conexión está media mala. No, sí, te escucho, te escucho. Como un recetario, como un plan, como un programa político. Eso también es parte de otro debate, ¿sí? Ese es parte de otro debate. Cómo ha cambiado el mundo, cómo estamos, desde mi perspectiva, Mario, te lo digo, que esta parte del libro, es que estamos viviendo una revolución digital. Hoy día estamos al interior de una revolución digital. Entonces, el mundo ha sufrido un montón de cambios que muchas veces para nosotros son imperceptibles. Mira, la manera que estamos comunicándonos ahora, los conceptos que se han impuesto son parte de una revolución digital. Es dable dar recetas, es dable, digamos, dar soluciones o programas políticos, o más bien tenemos que funcionar de otra manera, como funciona un artista, como diría Deleuze, por ejemplo, ¿sí? Eso es parte de otro debate. No obstante eso, creo que siendo parte de un debate, el que si la filosofía tiene que decir, el filósofo tiene que poner y decir lo que hay que hacer, si es parte de un debate eso, pero yo pienso que no obstante todo lo anterior, se pueden decir cosas, ¿sí? Se puede decir, más o menos, se puede decir algo al respecto, o sea, hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Mira, los partidos políticos no hacen un buen diagnóstico desde mi perspectiva, ¿sí? Las instituciones religiosas tampoco. Creo que ahí le cabe un papel súper importante al diagnóstico que podamos hacer. Luego de ese diagnóstico, decir algo, ¿sí? Poder decir algo. No como un recetario, no como un programa político, ¿sí? Pero sí poder decir algo. Pero antes, y sin saltarse la etapa del diagnóstico, creo que, porque de cada uno, de lo que uno pueda diagnosticar hoy en día, uno es relevante. Mira, tú me interrumpes cuando quieras, No te preocupes, Mario. no te preocupes. Mira, Byung-Chul Han, por ejemplo, hoy día habla de que estamos viviendo una sociedad del cansancio, donde lo que reinan son las enfermedades mentales, las enfermedades neurológicas, ¿sí? Donde están, digamos, las depresiones, el estrés, la angustia, la ansiedad son parte de nuestra vida que casi la estamos normalizando, ¿sí? Nosotros estamos además viviendo una crisis ecológica. Nosotros estamos viviendo una enajenación producto de las redes sociales. Como dije antes, estamos viviendo una revolución digital en donde los algoritmos juegan un papel súper importante. Mira, hoy día los algoritmos están tomando decisiones por nosotros. Si yo quiero encontrar una pareja, meto mis datos a un algoritmo, otra pareja, otra persona en México podría estar metiendo los datos y el algoritmo me dice que yo soy compatible con la persona de México. No fui yo, ¿sí? Sino que el algoritmo, si yo quiero, por ejemplo, no sé qué estudiar y quiero entrar a la universidad, meto los datos a un algoritmo. Y el algoritmo me dice lo que yo debo estudiar. No fui yo el que tomó la decisión.
Si yo salgo a correr y me pongo un reloj, el reloj me dice usted tiene que parar. No se había visto nunca antes eso. El reloj me dice usted tiene que parar de hacer ejercicio. Es decir, cada vez más los algoritmos están tomando decisiones por nosotros. ¿Qué pasa con el desarrollo de la inteligencia artificial? El desarrollo de la inteligencia artificial, ¿qué pasa con la esperanza de vida? Ahora vivimos mucho más que antes, ¿sí? Hay un montón de temas de los cuales uno podría empezar a hablar. Lo que yo te he mencionado antes, la revolución digital. Hoy día también el tema de la filosofía, de cuando se inicia la revolución digital. Una de las cosas que pretenden los iniciadores de la revolución digital es terminar con la jerarquía, digamos, con la transmisión del saber de manera vertical y transmitir el saber de manera horizontal. Es decir, lo que buscan los primeros hackers, lo que buscan los primeros iniciadores de la revolución digital, es que no exista una persona, yo no tenga que acceder a una persona para tener el saber, para acceder al saber. No esta verticalidad, sino que una horizontalidad. Esa era una de las primeras intenciones. Bueno, pero ¿y qué papel entonces le cabe al maestro, al gurú, al filósofo en esa revolución que hoy día estamos y que no nos damos cuenta y que no la percibimos? Entonces, en una sociedad del cansancio, en una sociedad con crisis ecológica, en una sociedad de revolución digital, y podría seguir enumerando donde está la inteligencia artificial, como digo, y otras cosas que podríamos enumerar y que podríamos hablar mucho rato. Eso lo tenemos que diagnosticar. Eso es lo que tenemos. ¿Cómo la revolución digital cambia nuestras conductas y nuestra mente? ¿Sí? Y entonces, luego de hacer ese diagnóstico, no saltárselo, no decir, no, si eso, como a mí me pasaba, no, si eso ya lo sé, ahora díganme qué tengo que hacer. ¿Sí? Como quien me da una receta de cocina o un producto de supermercado. No, lo asumimos así rápidamente. No, si yo sé que estamos en una revolución digital, no, si yo sé que estamos enajenados, ahora, ¿qué tengo que hacer? Dígame lo que tengo que hacer. ¿Sí? No saltarse tan rápidamente eso, ¿sí? Y luego, bueno, conversemos a partir de esto, empecemos a conversar, ¿sí? Yo tengo algunas cosas que decir al respecto. Eso está en mi libro. Ok, y bueno, retomando esta parte del libro y con la explicación que nos acabas de dar, ¿para quién va dirigido este libro? ¿Cuál es el público objetivo que pueda entender el libro? Todo tipo de público. Como digo, no es un libro escrito para filósofos, es un libro escrito para todo tipo de público. Creo que ahí se juega una cuestión muy relevante, ¿sí? Porque en definitiva, la filosofía no debiera ser, desde mi perspectiva, de un grupo, ¿sí? Debiera ampliarse, debiera conversar, debiera dialogar con distintos actores. Ese es un papel, insisto, que la filosofía, de alguna manera, esta dimensión de la filosofía se contrapone a un sistema de dominación en la cual estamos todos. Cuando tú al principio de la conversación hablabas de la calma, de la tranquilidad, cuando hablábamos de la ataraxia, eso en un sistema, en la vorágine que nos impone el sistema actual, va contracorriente de un sistema. Es necesario recuperar esas dimensiones, porque de alguna manera estamos yendo a contracorriente de un sistema que no nos deja desarrollarnos, ¿sí? Entonces, por eso nos va al gremio de los filósofos del libro, va a todo público. Mira, hay una frase de Byung-Chul Han, nuevamente lo menciono, que dice, porque al hacer todo este diagnóstico que yo te he hecho, que no lo desarrollamos, sino que solamente lo enunciamos,
hay una frase de Byung-Chul Han en un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. En La Sociedad del Cansancio, si no me equivoco, es en ese libro, La Sociedad del Cansancio, Byung-Chul Han dice: ahora uno se explota a sí mismo y se siente realizado. Mira la frase, es muy decidora, pero es muy fuerte. Ahora uno se explota a sí mismo y se siente realizado, es decir, que instala el explotador que nosotros siempre lo veíamos afuera, lo instala dentro. Ahora yo soy mi propio explotador, ¿sí? Yo soy mi propio explotador, no está afuera, o al menos no está afuera solamente, ¿sí? Entonces, yo soy mi propio explotador. Si yo no realizo una mirada interior, si yo no realizo un ejercicio de autoconocimiento que está en los filósofos antiguos, como lo mencioné, ¿cómo voy a transformar el mundo? Es un ejercicio, por eso digo que esto está relacionado con la política también, es un ejercicio que yo tengo que realizar en mí. Es decir, cuánto de explotador, cuánto de individualista, cuánto de egoísta, cuánto de consumista, cuánto de neoliberal que yo condeno afuera, lo tengo acá, ¿sí? En mi cabeza. Ese es lo que está detrás de la frase, ¿sí? Foucault, en la contratapa del libro La hermenéutica del sujeto, que son las clases que dio en el año 80, en la contratapa del libro, si tú tomas el libro La hermenéutica del sujeto, y en la contratapa del libro dice, hace unas preguntas, dice, ¿y si las luchas hoy día no solamente fueran ideológicas? ¿Y si las luchas hoy día no solamente fueran económicas? Si las luchas no solamente fueran contra la explotación, y dice una cuestión súper importante, y si las luchas hoy día también fueran contra la sujeción identitaria, es decir, cómo nos hemos construido nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tendemos a ver afuera, esto le gusta mucho a los cristianos cuando lo digo, digamos. Si yo tiendo a ver cómo es la viga en el, no, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿sí? Ahí los cristianos aplauden en esa parte. Entonces, si yo, lo que nos está diciendo, cómo hemos construido nuestra propia subjetividad, ¿sí? Y hoy día no es solamente una cuestión de saber, de conocimiento. Hoy día las luchas tienen que ver con una cuestión de subjetividad, de cómo está construida nuestra propia subjetividad, por decirlo de alguna manera, nuestra manera de pensar, pero eso implica, Mario, revisarnos, ¿sí? Implica contemplarnos, implica realizar una mirada interior. Eso está en la filosofía antigua. Estoy como cerrando el círculo. Eso está en la filosofía antigua. Ese elemento que para Foucault, para Pierre Hadot y para otros tantos pensadores, Mónica Caballé en España, etcétera, etcétera, eso es la filosofía. No es la filosofía académica, no es la filosofía teórica. Eso es la filosofía, ¿sí? Es una práctica espiritual de transformación. Y para terminar, Yuval Harari, para terminar este punto, Yuval Harari, en el libro Sapiens, de animales a dioses, dice, mira, nosotros estamos corriendo serios peligros, te podría decir, lo tengo cerca acá el libro, incluso para leértelo, pero lo voy a resumir. Mira, estamos siendo presas de muchas manipulaciones. Hoy día la publicidad no te vende solamente un producto, sino que te vende un estilo de vida. Hoy día los malls se llenan, ¿sí? La manera que tenemos de divertirnos es la manera que nos ofrece el mercado de divertirnos, ¿sí? El concepto que tenemos de felicidad es el concepto que el mercado nos dice que es ser felices, ¿sí? Entonces, podría seguir haciendo un listado. Estamos llenos de manipulaciones por todo tipo, de todo tipo, ¿sí? Entonces Yuval Harari dice, hoy día más que nunca hay que volver al viejo consejo del oráculo de Delfos.
Conócete a ti mismo. Exactamente, comparto lo que acabas de decir. Y precisamente esto va de la mano con lo que te quiero preguntar. ¿Qué esperas tú como autor de este libro, Comentarios Filosóficos para Tiempos Actuales? ¿Qué esperas tú, Cristian, que el lector logre atrapar de estas lecturas? Mira, el libro está pensado como un libro que acompaña, ¿sí? Un libro que se puede, que te susurra algo, ¿sí? Un libro que, cuando digo acompañamiento, a mí me parece apropiado, ¿sí? Y lo que pueda generar el libro en el lector es como algo que sería como muy especulativo que yo te dijera, mira, te debiera generar que el lector se interese. No, 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 no. Yo creo que abre puertas, abre espacios, unos van a ser espacios teóricos, de discusión, de debate, otros van a ser posibilidades de revisarse, otros va a ser estar en contra en muchos aspectos. El libro ha tenido muy buena venta, ¿sí? Salió en octubre y hace como 3 semanas atrás la editorial me dijo que iba a sacar una segunda edición en marzo, ¿sí? Entonces se ha vendido muy bien. Cuestión que también para mí es una sorpresa, pero me coloca contento. Entonces yo creo que si abre un espacio de encuentro, yo quedo súper contento. Yo creo que hoy día estamos digamos, pobres de encuentros. Hoy día nos faltan posibilidades de mirarnos hacia afuera y de mirarnos hacia adentro. Nos faltan esas posibilidades y nos faltan posibilidades de encuentro, de conversaciones, de, hemos ido perdiendo eso. Y todo esto, toda la instancia como la que tú realizas, como la del libro, son justamente posibilidades de rescatar encuentros y miradas. Yo, para mí eso es como tremendamente relevante. Genial, genial. Oye, ¿y dónde pueden adquirir el libro? Ahorita me comentabas que está de manera local nada más, o cómo. Mira, lo primero es contactarse conmigo, porque yo estoy haciendo algunas gestiones para que el libro se libere y se pueda acceder a él de manera digital y no solamente así en físico. Entonces, me pueden ubicar en el Instagram, Cristian Daza Viera, ¿sí? Para preguntarme por el libro, en Facebook, yo aparezco en Facebook como Tintín, es súper fácil encontrarme, Tintín en Facebook, y bueno, y estamos haciendo las gestiones para ver si se puede acceder digitalmente. Mira, Mario, toma en cuenta que del libro en sí todavía ni siquiera hemos hablado de lo que dice, de los artículos del libro. Lo que hemos dado una vuelta es como lo que cruza el libro, pero el libro en sí todavía no tocamos ni un artículo del libro, sino que lo que está como dando vuelta, como te digo, en este tema. Claro, claro. Oye, y por decir, eh, tú como autor de este libro, ¿cómo cambió tu percepción de las cosas que planteas aquí? Veo que planteas una serie de temas. Voy a escoger uno al azar, ¿sale? Voy a escoger el primer tema, la educación en tiempos de la prisa y el cansancio. Al momento que tú, antes de escribir este artículo, obviamente tú tenías una percepción. Después de haberlo escrito, hubo un cambio, hubo algún reforzamiento, ¿qué fue lo que sucedió?
Bueno, siempre hay un cambio, Mario, siempre hay transformaciones. Ese es uno de los conceptos a propósito de la meditación que nosotros lo asumimos cognitivamente. Voy a retomar algunas cosas a propósito, interesante pregunta. Por ejemplo, el cambio, la transformación. Nosotros cognitivamente, ¿sí? Teóricamente, cuando yo digo todo cambia, como en la canción de Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Sí, todo el mundo dice, sí, yo estoy de acuerdo, pero en la práctica nosotros no actuamos como si hiciéramos parte de nosotros de ese cambio, ¿sí? Piensa tú que, digamos, Heráclito, uno nunca se baña dos veces en el mismo río, digamos, ¿sí? Pero por otro lado, y eso es lo bonito de establecer estos diálogos, por otro lado, lejos, digamos, el budismo está hablando de la impermanencia de las cosas, ¿sí? Entonces uno puede encontrar, más que preocuparse, como yo tengo algunos amigos que se andan preocupando siempre de las diferencias, uno puede preocuparse también de los encuentros, ¿sí? El tema del cambio, de la transformación, ocurre a cada rato. El que inició esta conversación contigo, o sea, el Cristian que inició esta conversación contigo, no es el Cristian que está ahora conversando contigo. Ha ido cambiando, ¿sí? Entonces, en ese texto que tú acabas de mencionar acerca de la educación, que toca muchas cosas, entre otras de las que toca, a propósito de la pregunta, para engancharlo justamente con la pregunta, es que una de las preguntas que uno se podría hacer es qué hay que enseñar hoy día a los jóvenes, ¿sí? Cuando uno defiende la filosofía, los profesores de filosofía siempre dicen que la filosofía es desarrollo del pensamiento crítico, que nos ayuda a pensar, etcétera, etcétera. Como si las otras disciplinas no desarrollaran el pensamiento crítico y no ayudaran a pensar. Igual es curioso, no significa que yo esté en contra del pensamiento crítico, pero no deja de ser curioso, así como la biología, la matemática, la historia no desarrollan el pensamiento crítico y nos ayudan a pensar, ¿sí? Bueno, una de las cosas que se plantea ahí, una de las que se plantea en ese artículo, es que se basa en Harari, no es una idea original, ¿sí? Es que lo que se debiera enseñar a los estudiantes es cómo estar preparados para el cambio, ¿sí? Lo más relevante que se debiera enseñar en las escuelas es en un mundo en que cambia vertiginosamente. Mira, si uno piensa solamente en el tema digital, cómo ha ido cambiando, cómo mucho nos hemos tenido que adaptar a lo que es Zoom, y eso hace 5 años atrás, a lo mejor no sé, cómo cambia todo, ¿sí? Entonces, Harari, y yo lo rescato en ese artículo, es que lo que debemos enseñar en las escuelas hoy es a estar preparados para el cambio, ¿sí? Y otro punto que yo rescato en ese artículo es que hay un parágrafo de Nietzsche en el crepúsculo de los ídolos, donde habla de la mirada, ¿sí? Donde habla de la mirada. Entonces dice que está hablando así como que es lo importante también enseñar, igual que Harari, ¿sí? ¿Qué hay que enseñar? Dice que hay que enseñar a tener una mirada, lo dice Nietzsche en el crepúsculo de los ídolos, dice hay que enseñar a tener una mirada tranquila, una mirada serena, una mirada calmada, ¿sí? ¿Por qué no pensamos que eso insisto, es una propuesta en este debate que se plantea de si es posible cambiar este mundo, si es posible construir una nueva sociedad? Pensemos y rescatemos esos aportes también para esta pregunta de si es posible vivir en un mundo distinto. Oye, Cristian, antes de que se nos acabe el tiempo, hay un tema que quiero
preguntarte respecto al libro, una de los temas que tocas aquí, y no me puedo ir sin antes habértela preguntado. Tú planteas aquí como título la crisis como punto de partida. Ajá. Y, caray, muchos cuando atraviesan una crisis, pues colapsan. ¿Cómo, cómo interpretar esta, pues esta parte, ¿no? Mira, uno podría leer la historia de la filosofía articulada desde el concepto de crisis. ¿Por qué? Porque la filosofía, estoy articulándola desde este concepto, la filosofía nace a partir de una crisis. Es cuando los relatos de las teogonías, ¿sí?, entran en crisis, ¿sí?, es que aparece la filosofía. ¿Sí? La filosofía, cuando digamos, Hesiodo, la teogonía, entra producto de las relaciones comerciales que establece Grecia con otros pueblos. Esos relatos que lo explicaban todo entran en crisis, es cuando aparece la filosofía. Justamente la filosofía uno la puede articular desde este concepto, ¿sí? Entonces, pero hay una cuestión que es bien relevante, porque uno, digamos, tiende, cuando entra en crisis, ahora estoy hablando de manera global de la filosofía misma, y ahora lo llevo a un plano más personal, que es lo que tú me consultabas. Cuando uno entra en crisis, uno lo ve como nosotros tenemos una manera moderna de abordar las crisis, ¿sí?, de la modernidad, es decir, una manera lineal, como que algo viene en una dirección, yo estoy como súper bien. Ese es un texto, el que tú acabas de mencionar, es un texto político, es decir, Chile estaba súper bien hasta antes del estallido, no sé si has escuchado hablar del estallido social que hubo en Chile, y entonces se produce un quiebre y toma otra dirección y entramos en crisis, ¿sí? Yo estaba súper bien hasta que tuvo una ruptura hasta que tuve una ruptura, ¿sí?, de cualquier tipo, una ruptura sentimental, una ruptura laboral, y entré en crisis, ¿sí? Entonces, cuando yo veo así la crisis de manera lineal, se produce una ruptura y toma otra dirección, vista de esta manera la crisis, lo que se añora nostálgicamente es volver a un momento anterior, es decir, cuando las cosas estaban, se supone, bien, ¿sí? Por ejemplo, yo podría tener, y esta es una manera conservadora de abordar las crisis, yo podría decir, mira, en Chile hay un movimiento que yo valoro enormemente, que es el movimiento feminista, ¿sí? Pero yo podría verlo eso como una crisis, digamos, verlo de manera conservadora y decir, bueno, llegó un momento en que, gracias, en que antiguamente las mujeres estaban en la cocina y no luchaban por sus derechos, y yo añoro nostálgicamente volver a este momento anterior, ¿sí? Cuando se produce el estallido, Piñera lo que busca es tratar de volver a este Chile que se planteaba al mundo como un oasis. Es decir, abordar las crisis, lo que quiero decir, es abordar las crisis como una añoranza a un momento anterior. Esa es una manera conservadora de ver las crisis, que también la puedo aplicar en mi vida, ¿sí? O sea, el momento en que yo estaba bien porque todavía no tenía mi ruptura amorosa o sentimental, y yo añoro volver a ese momento anterior, ¿sí? Se puede aplicar. Pero eso no es como lo ven los griegos. Los griegos ven las crisis siempre como mirando hacia el futuro, o sea, a partir desde el presente, pero mirando hacia el futuro, ¿sí? Mirando hacia adelante. Crisis etimológicamente significa decisión, o sea, es el momento en que yo tomo una decisión, es el momento en que los griegos se construyen un nuevo Aion, porque los relatos que le daban sentido a su existencia se vienen abajo, que eran los relatos de las teogonías, se vienen abajo. Entonces los griegos caen en una crisis existencial, pero ellos no buscan volver atrás como hoy día entendemos la crisis desde un pensamiento conservador,
sino que buscan ir hacia el futuro, ¿sí? Ir hacia el futuro y partir del presente y construirse también ellos, construir y construirse mirando desde el presente hacia el futuro. Es una manera, si lo quieres por llamarlo de alguna manera, revolucionaria de entender la crisis. Entonces, independiente, revolucionaria porque rompe con la visión lineal que tenemos de crisis y vuelve nuevamente a cómo la ven los griegos. Ok, perfecto, Cristian. Oye, pues se nos termina el tiempo. No sé si quieras agregar un comentario más a esta entrevista. No, darte las gracias nuevamente, saludar a los que van a ver esta conversación y felicitarte por esta instancia y este proyecto de conversaciones. Yo creo que aportan mucho al debate, pero sobre todo al encuentro entre las personas. Gracias una vez más, Mario. Pues, muchas gracias, Cristian. Y amigos que nos ven, nos escuchan, pues ya lo tienen ahí. Cristian acaba de mencionar sus redes sociales, las vamos a dejar aquí en la caja de comentarios, la descripción del video, para que si gusta ponerse en contacto con él, consultar o ahondar más en sus temas y enterarse cuando ya esté el libro disponible en plataformas digitales, pues lo puedan adquirir, puedan saber más de estos temas de los que habla Cristian en este libro. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales, tampoco a nosotros, en Facebook como Mario Rang, entrevistas con Mario Rangel, TikTok como entrevistas con Mario Rangel y Instagram como Rang Mario. Cristian, fue un placer platicar contigo, esperamos volvernos a ver pronto, cuídate mucho y seguimos en contacto.